Soy el padre José Alberto Pimentel, misionero comboniano, mexicano, nacido en Guadalajara, Jalisco, ordenado el 15 de agosto de 1998, o sea que llevo a cumplir casi 23 años de haber sido ordenado misionero. Empecé ¿cómo se llama? Mi educación comboniana en el Seminario Menor de Guadalajara, donde ahora está el Oasis. Eh, Mi primer misión fue ir a estudiar árabe en Egipto, por ahí por el año 2000, 98 al 2000. En el 2001 tuve la primera destinación ya a la misión de Jartum, a trabajar en el Comboni College. Y ahí trabajé 4 años en la tierra de Comboni. Conocí todo lo que es Jartum, todo lo que es esa parte de la misión, donde Comboni también fue misionero y fue el obispo del África Central. Recuerdo muy bien la catedral chiquita de San Mateo, que fue la catedral de San Daniel Comboni, que él no vio así de bonita, ¿verdad? Pero sí anduve por el río Nilo y anduve también en Undurman, anduve en Khartoum Bahri y todo eso. Estuve en contacto con el Sudán, que yo pensé que era Sudán africano completamente, ¿no? Es una mezcla de árabe con personas de ahí. Y mi interés para compartir con ustedes la vida de Comboni no es hablarles solamente de números, eso lo pueden encontrar en YouTube o pueden encontrarlo en cualquier estampita de Daniel Comboni. Lo que quiero es que veamos cómo en 50 años San Daniel Comboni San Daniel Comboni creció como cualquiera de nosotros. Ustedes son postulantes, tienen una historia, vienen de una familia. Yo también, y Daniel Comboni también tenía una familia. Él nació el 15 de marzo de 1831 en un pueblito del norte de Italia que se llamaba Limone. Y una de las cosas que quiero ver es su biografía con la mía. Ojalá que tú también, como postulante, empieces a integrar esa vida de Daniel Comboni con los hechos, con las cosas que suceden en la tuya, para que te identifiques como comboniano ya desde ahora. Él tenía un nombre, yo me llamo José Alberto, y sus papás, Luigi Comboni y Domenica Pace, lo bautizaron al día siguiente que nació Daniel Antonio. Ese es el nombre completo para que lo sepan, porque es bien difícil encontrar estos datos aquí y allá. Daniel Antonio, ¿por qué fue bautizado así? Bueno, pues es que sería la tradición. No, es que en ese lugar, la primera vez que yo fui a visitar la casa de Daniel Comboni, si tú llegas, era una limonera, es una casa muy bonita, un terreno muy amplio, pero descubrí que Daniel Comboni, su papá, era el portero nada más. Ellos no eran dueños de esa casa. Nosotros la acabamos de comprar ahora que ya se hizo santo y es de la propiedad del instituto. Y ahí queda un grupo de misioneros que se retira para seguir estudiando la vida de San Daniel Comboni. Pero la primera vez que yo fui, yo iba enfermo, estuve en Verona y me llevaron mientras esperaba los resultados para estar allí. Y es un lugar entre montañas, las Dolomitas, o sea, la casa de Comboni no tiene mucho espacio y atrás está inmediatamente una montaña de piedra de granito altísima. Y eso te da la impresión de cómo sería su personalidad. Hubiera sido alguien que pues está rodeado por una montaña muy alta y por lo mismo estaría recluido en sí mismo, sin una visión de ir a África o ir más allá. La misma geografía de donde él nació, allí ven ustedes pueden ir hasta para caminar. Hubo alguien que llevó su familia, se cayó y se rompieron los pies, ¿verdad? Entonces es algo peligroso ahí. Y las limoneras es un lugar donde pues, pensaríamos que es tropical y no, es un lugar muy frío y muy caliente, porque adelante está el lago de Garda, muy bonito. Vienen muchos turistas, se mantienen del turismo, sobre todo alemán y austriaco. Está en esta región y en ese tiempo era una disputa de qué hacer, cómo construir el Estado italiano. Italia no existía como Italia hasta después, durante la vida de Comboni, que se logró establecer el Estado italiano.
Todas estas cosas las va uno descubriendo cuando estás allí y escuchas a unos y a otros. ¿Era Daniel Comboni un italiano? No, era más bien del Imperio Austrohúngaro, que después pasó a ser esa parte de Italia. Pero digamos que Daniel Comboni era una persona de frontera, alguien que había nacido en un lugar, pero no creció ahí. Se educó en diferentes lugares. Él tuvo 8 hermanos, sus hermanos murieron. ¿De qué morían sus hermanos? La mayoría de frío, porque ahí les digo, hace mucho frío. Y la casa, si ustedes un día tienen la dicha de ir, aunque se conserva más o menos como era un cuartito como esta capillita, donde estaba la cama de los papás. Y en la parte de arriba, lo que sería el ático, ahí es donde estaban los niños. Abajo estaba una pequeña chimenea, pero si no había dinero suficiente para calentarla, los niños morían de frío. Imagínate ver a todos tus hermanos que morían de frío. El último de sus hermanos se llamaba Vigilio, también murió muy joven. Entonces, así entenderán cómo alguien como yo, que tiene 6 hermanos, 2 hermanas y somos 4 hermanos, vivir en una familia grande así, pero que vivimos, te da la idea de cómo él, siendo de los últimos, ¿verdad?, es el que sobrevive. Y cómo va a ser bien difícil para su papá y su mamá dejarlo ir. Dios ya se llevó a 7 y ahora me pide el 8º. Así diría su mamá cuando lo deja partir para África por primera vez y ya no la volverá a ver. Entonces, ¿cómo estuvo para ti la dificultad de dejar tu familia? ¿Cuáles fueron las condiciones que hicieron que tú tomaras esta decisión y que encontraras cierta oposición? Daniel Comboni encontró oposición en su mamá sobre todo. Su papá es más callado. Veremos en la otra parte de su vida cómo él hasta lo deshonró, ¿verdad?, por todos los chismes que había. Entonces, a los 12 años más o menos, siendo muy inteligente, y esto es bien importante, yo nací en Guadalajara, pero crecí en un pueblito del sur de Jalisco, donde no había medios de comunicación, donde estaba separado todo, pero había los estudios de primaria y secundaria. Si querías estudiar un poquito más, tenías que ir fuera. Daniel Comboni también lo mismo. En ese pueblito de Limone no había lo suficiente para que la familia pudiera pagar una educación por su hijo. Pero sí había un instituto que fundó don Nicola Mazza en Verona. O sea, tenía que irse. Yo fui en carro, nos echamos 3, 4 horas de carro. Y ahorita, gracias a Dios, entre las montañas ya hicieron túneles y pasa uno en su Ferrari pues lo más rápido que puede. Pero es dentro de la montaña. En ese tiempo no había esos medios. Y ven cómo me identifico siendo de un pueblito chiquito que tiene que moverse a la ciudad. Daniel Comboni también así tuvo que dejar su familia, dejarlos por primera vez, para ir a un instituto. Un instituto era como un internado. Don Nicola Mazza lo que quería hacer es agarrar muchachitos que tuvieran mucha inteligencia, capaces de invertir en ellos en su educación. Por eso la educación es bien importante. Y él logró, hagan de cuenta, una beca y pudo vivir allí. El instituto formaba a cristianos, a personas que quisieran conocer más sobre la ciencia y también sobre su religión, sin forzarlos, pero haciendo la propuesta para que si después quisieran o sentían la vocación, podían llegar a ser sacerdotes. En mi caso, yo cuando entré al seminario menor, fui por primera vez con los misioneros combonianos y nosotros íbamos a estudiar a la Guadalupe I, que era una preparatoria de los padres maristas, pero en ese tiempo no había relaciones iglesia-estado en México, entonces se tenía que llamar con el nombre de Guadalupe I. Pero la idea era formar líderes cristianos al estilo de la escuela católica. Entonces, es más o menos la idea de Daniel Comboni y estar ahí. Y siendo joven, pues creció entre jóvenes, pero no con su familia. Este instituto llegó a ser como su familia, creció, se formó, estuvo ahí y fue descubriendo por medio de la lectura su vocación misionera. Tuvo en sus manos un libro escrito por San Alfonso Liguori, que era la historia de los mártires de Japón.
Entonces, cuando hablamos del primer amor de Daniel Comboni, no fue África. Quítenselo eso de la cabeza, es la gente combonianos que quieren meter África por todos lados y no es cierto. El primer amor de Daniel Comboni fue Japón, fue Asia. Entonces, ahora que tenemos misiones en Asia y que están pobrecitos viendo si son o no son combonianos al 100%, quítense de la cabeza eso. Asia fue el primer amor de Daniel Comboni. Como tú tuviste novia, verás que la primera sigue la segunda y generalmente te casas con la primera. Son pocos los que se casan con su primer amor. Pero lo importante es de que hay otra cosa como mexicanos. Entre los mártires de Japón estaba el primer mártir mexicano. ¿Quién fue el primer mártir mexicano? Escríbelo ahí. Y entonces hay una influencia en su vocación. En el origen de su vocación hay el deseo de morir por Cristo. Y eso quedará por toda su vida, por todos sus 50 años, sería dar la vida por Cristo. Eso es un dato esencial de Daniel Comboni, dar toda tu vida por Cristo. En estos momentos de crisis de los misioneros combonianos, yo alcanzo a ver que muchas personas empiezan con los combonianos, pero se les hace muy difícil dar toda la vida. Comboni, desde joven, se consagró para la misión. ¿Por qué? Porque él sintió ese llamar al martirio. Quien no siente la llamada al martirio a dar la vida, aunque no la des, y aunque sea difícil, no es esencial. En mi vocación siempre estaba esa relación con los mártires cristeros. Ustedes están estudiando en un lugar donde es bien cristero, está el Cristo del cubilete y todo eso. Traten de empaparse de por qué la gente daba la vida por la iglesia, por Cristo, aunque los traicionaron después. ¿Verdad? Vayan y vean lo importante. Yo tengo parientes que murieron en esta guerra cristera, que dieron su vida. Entonces, yo también sentía bonito cuando escuchaba sus historias. Y Daniel Comboni se llenó de amor, de pasión por ir a dar la vida en Asia. Bueno, resulta que en el Instituto Matza empezaba un grupo a explorar la idea de ir a África. Y el fundador de este instituto, don Nicolás Matza, manda a un misionero para que vaya a ver qué se puede hacer, especialmente en Etiopía. Y es una de nuestras misiones más antiguas también. ¿Verdad? Angelo Vinco se llamaba y fue y vio y regresó a dar su testimonio. Y Daniel Comboni era de esos muchachitos que estaban allí, como cuando regresan los misioneros. ¿Cuántas veces regresaron los misioneros? Y me recuerdo que los formadores siempre atrapaban al primero que llevaba o iba de paso. Háblale a los muchachos. ¿Por qué? Porque la vocación se nutre de la vocación de quien ya estuvo ahí. Y Daniel Comboni recibió ese cambio del primer amor hacia Japón, lo cambió por ese amor eterno y fiel a África. ¿Por qué lo hizo? Pues porque este explorador le mostró la importancia de trabajar por la perla africana, la perla negra de la iglesia. Y más tarde, cuando se ordenó en diciembre de 1854 como sacerdote, Daniel Comboni quiso ya pertenecer a este primer grupo de sacerdotes del Instituto Matza que sentían esta llamada a la misión. Y Matza crea este grupo 3 años más tarde. ¿Por qué? Porque vino el cólera. Lo que nosotros pasamos ahorita con el coronavirus, Daniel Comboni lo pasó ahí en Verona y él como sacerdote joven se hizo voluntario. Dar la vida quiere decir darle en el momento lo que Dios te está pidiendo. En ese momento había cólera. Y Daniel Comboni pasaba horas y horas en los hospitales y en los lugares donde se trataba a los enfermos, como sacerdote llevándoles los sacramentos, pero también como enfermero ayudando a curar y a arreglar, y también como sepulturero. Y estas 3 cosas son bien importantes en la formación de Daniel Comboni para después en la misión. Porque en la misión también enfrentó el ser sacerdote, el ser enfermero por las enfermedades que había en África y sepultar a sus compañeros y regresar solo. Esta formación, cuando nosotros estamos en el campo misión
cuando vamos a hacer nuestro apostolado en hospitales y hacer en todo eso, no es para matar el tiempo, es para hacerte comboniano. Y yo creo que en este tiempo tenemos que recordarles que Daniel Comboni no basta ponerle la mascarilla para hacerlo, venderlo en los medios como nuestro santo que está con ellos. No, él ya lo hizo. ¿Por qué no vamos a recuperar la obra de Daniel Comboni en este tiempo después del 1854, esos 3 años antes de irse a África? ¿Qué fue lo que hizo? Daniel Comboni también, aparte de enfermero, de sacerdote y sepulturero, fue educador. La educación siempre estuvo presente. Él era un maestro, enseñaba a las demás personas. Él recibió gratis y lo daba gratis a las personas, sobre todo a los inmigrantes. El trabajo con los inmigrantes no es una consecuencia de este tiempo. Daniel Comboni recibía a los africanos que eran liberados o que eran comprados en Europa y liberados, y él los empezaba a rescatar y también a educar. Como sacerdote, entonces no debemos de ver a los misioneros que se dedican a la enseñanza como una cosa rara. Nosotros no somos salesianos, nosotros no somos jesuitas. Hello, somos combonianos. Y la educación estuvo siempre presente en la vida y la obra de Daniel Comboni. ¿Qué fue lo que fundó en el Cairo? ¿Qué fue lo que fundó en Jartum? Escuelas, institutos para que el africano pudiera salvar al africano, crecer y ser capaz de valerse por sí mismo. Entonces, pues, tiene que dejar la familia porque va a formar parte de este primer grupo de 5 misioneros que van a ir a la misión de Santa Cruz. ¿Y dónde estamos aquí? Estamos en la iglesia Santa Cruz. ¿Qué me decía el obispo de Saudi Arabia, el que se acaba de morir, Monseñor Camilo Balín? Ten cuidado, que a Comboni no le fue muy bien en Santa Cruz. Espero que a ti sí te vaya bien y no te enfermes. Y pues sí, aquí estamos todavía después de 7 años. ¿Por qué entra esto en mi vida? Porque Comboni también me identifico con su vida. Hay cosas de él que él hizo que también se repiten en la mía. Ser comboniano es imitar, no igual como era él, porque él es muy grande, pero nosotros también lo podemos ser en nuestra pequeñez. En el 1857 parte este grupo con Juan Beltrami, con Dal Bosco Liboni y Meloto y Daniel Comboni. Y Daniel Comboni, antes de ir para allá, pasan a un pequeño viaje por la Tierra Santa. A mí se me hace como, ¿qué andan haciendo? ¿Qué no tenían tanta prisa de ir a África? ¿Por qué se fueron a turistear a Tierra Santa? Pues yo acabo de ir a Tierra Santa después de casi 46 años de vida. Y estuve en Jerusalén y pasé mi cumpleaños ahí. Vieran qué bonito es estar en Tierra Santa, pisar los lugares donde dicen que Jesús pasó, pero sobre todo ver la obra donde nació, la obra de Dios. Y muchas veces verán cómo Comboni habla de la obra de Dios. Daniel Comboni trabajó para la obra de Dios. Nosotros le podemos llamar reino, le podemos llamar como sea evangélicamente, pero Comboni sabía, no es mi obra, es la obra de Dios. Y si la obra de Dios continúa, es porque es de Dios, no es mía. Yo simplemente trabajo, pongo todas mis capacidades para que esto salga adelante. Tenemos pues aquí que el primer viaje de Comboni a África pasa primero por Tierra Santa. Ojalá que cuando tengas un buen tiempo de ser comboniano, puedas ir a Tierra Santa. Estar en los lugares donde Comboni se pasó en la noche esperando para que le dejaran celebrar la misa y estar en contacto con los grupos cristianos que van ahí. Es una experiencia maravillosa. Es sentirte cristiano con todos los demás y de ahí llevar tu cristianismo a África, tu manera de percibir a Cristo en África. Perdón. La primera vez que estuvo en África fue con un grupo de misioneros de su instituto Matza. Él era matziano, pertenecía al instituto Matza, era amado como el hijo predilecto de don Matza. Y eso es bien bonito cuando tú te haces amigo de tu formador y tu formador ve algo especial en ti y te hace casi como su hijo espiritual. Es algo bien bonito.
Eso también lo experimenté con mis formadores, con mis maestros. ¿Por qué? Porque te están engendrando en la vocación comboniana. Y para mí el formador comboniano es eso. Es un sacerdote célibe que se multiplica al enseñar, transmitir su experiencia comboniana en las nuevas generaciones. Por eso a mí me encantaría mucho ser como ellos, ¿verdad? Y llegar a vivir esta experiencia de transmitir lo que uno ha hecho desde la misión. La obra de Comboni nos forma a la misión. La misión de Santa Cruz duró unas 6, 7 semanas, no duró tanto. El viaje duraría más de 3 meses. Comboni viajaría a África 8 viajes. Y en ese tiempo había que pasar en camello, había que pasar el desierto, había que ir en barco, llegar hasta allá. ¿Para qué? Para estar allí. Pero no duró mucho. Las inclemencias del lugar, la falta de aclimatación del misionero, pues algo bien difícil. Pero yo trabajando en el archivo histórico de los misioneros combonianos me tocó digitalizar todos estos escritos de Daniel Comboni. Y una de las cosas que me tocó ver es los documentos originales, por eso me costaba trabajo sacarlos de allí con el padre Rabacio, que era muy celoso. Fue una orden del padre Teresino que me tenía que dar cada semana unos folletos y yo regresárselos para que me pudiera dar más. No es que pude leer todo, pero tenía que sacar una síntesis de estos documentos y entre ellos descubrí que es una mina de oro. ¿Por qué? Porque los misioneros al ir allá, Daniel Comboni escribía mucho, pero también dibujaba. Y sus compañeros tienen unos dibujos tan hermosos, no había cámaras, no había celulares, pero al ir pasando por el río iban descubriendo África desde este encuentro bien bonito del río Nilo, de las selvas cuando llegaban a lugares más frondosos, de las montañas, de los valles, de los desiertos, y los iban haciendo en hojas de papel amarillas como este, ¿verdad? Y Daniel Comboni tenía una letra más horrible que la mía. Y tenía que repetir cartas a la gente, escribía mucho a la gente. Su manera de comunicar a las personas, no había el Facebook. Si tuviera ¿cómo se llama? El Instagram, tendríamos el Instagram más grande del mundo. Ustedes ven los escritos de Daniel Comboni, siempre son grandes. Y al descubrir documentos, de que no había yo hecho ya este documento antes, eran cartas casi con fotocopia, y no había fotocopiadora, no había eso, y están escritas originalmente. Las mismas ideas, Comboni las escribía igualitas, casi verbatim, como decían en ese tiempo, casi como una fotocopia, pero para diferentes personas. La animación misionera empieza con Daniel Comboni escribiendo cartas. Todos los misioneros, ojalá que tuviéramos la oportunidad de escribir, si no el diario de tu vida, por lo menos escribir a las revistas misioneras lo que estás viviendo. Los primeros años de mi vida como misionero fueron escribir artículos. Hay muchos artículos, gracias a Dios, que en ese tiempo no había gente que me bloqueara, porque desgraciadamente hay gente que sí te bloquea, ¿verdad? Que no creen que lo que tú escribes valga la pena, porque lo que ellos hacen, pues no sé, ¿verdad? Son minestra riscaldata. Pero Comboni escribía no para cosas combonianas. Él fundó los Anales del Buen Pastor para difundir entre los misioneros, la gente europea, lo que él hacía, para promover la misión, no para promoverse a sí mismo. Al final de cuentas lo hicieron obispo, y a lo mejor fue porque la gente lo conocía. En Propaganda Fide había que escribirles un reporte anual, y ese reporte anual está guardado ahí. Cuando lo quisieron hacer beato, lo quisieron hacer santo, todos estos se recuperaron. Y uno de los miembros del equipo fue el padre Pietro Gasparotto, que después fue maestro mío ahí en la Universidad Pontificia y en el IFSAM, el del Seminario Diocesano de la Ciudad de México. Y él nos hablaba de Daniel Comboni, porque él había ido a recoger todas estas cartas tiradas de aquí por allá, con personalidades. Y fue así que conocí a Daniel Comboni, por alguien que había buscado sus cartas. Y tenía esta pasión, ¿verdad? Esta pasión de descubrir a Daniel Comboni. Muchos combonianos no conocían a Comboni. Y en este momento les voy a poner lo que dicen algunos de los misioneros más ancianos aquí de la North American Province, para que vean cómo ellos no conocían a Comboni. Somos nosotros los que hemos empezado después de la canonización
de ver cómo Daniel Comboni creció como persona y todo esto. Entonces, la primera experiencia de Daniel Comboni fracasó porque se enfermó, se murieron sus compañeros y porque él, al llegar a la misión, también se enfermó. O se quedaba ahí y se moría, o regresaba a Europa para rehacerse. La experiencia de fracaso tiene que estar bien presente y asumida desde el punto de vista de su espiritualidad. Daniel Comboni pudo superar sus fracasos en la misión porque él tenía una muy buena fuente en la experiencia de Jesucristo en la cruz. El fracaso más grande para el Hijo de Dios fue la cruz. Y por eso él dice muchas veces, las obras nacen y crecen al pie de la cruz. En esa primera experiencia en Santa Cruz, Daniel Comboni tuvo que poner sus talentos al servicio de esa comunidad. Ese pequeño grupo de 5, uno tenía que hacerla de barquero, otro tenía que hacerla de cocinero, otro tenía que hacerla de explorador, de cazador, y Daniel Comboni tenía que hacerla de el que lavaba la ropa a sus compañeros. Entonces, en la vida de postulantado, todas las actividades que se tienen no es para matar la hormona, no es para que se te acaben las ganas de pensar en mujeres o pensar en cosas. Se hace para que te formes como hombre, como persona capaz de hacer trabajos manuales sencillos, pero que crean y forman esa comunidad. Yo aprendí a valorar eso de lavar platos y de lavar la ropa a uno mismo porque Daniel Comboni lo hizo. Nosotros en el seminario menor siempre tenemos las damas combonianas que hasta nos lavan y nos planchan. Eso te ayuda mucho, pero no te prepara a vivir en la misión. Entonces traten de hacer el trabajo manual, que es importante. Como les digo, no es para matar la hormona, también el juego es importante, pero es importante crear esta vida de fidelidad a la misión. Cuando se empiezan a morir sus compañeros, especialmente Oliboni, antes de morir agarra la mano de Comboni y le dice: júrame que serás fiel a tu misión. Yo creo que hoy tenemos que decirle a los postulantes, a los novicios y a los combonianos que se acaban de ordenar, tenemos que crear en este capítulo que viene la fidelidad a la misión. Júrame que serás fiel a la misión, especialmente cuando ves el fracaso, cuando ves que no funciona, cuando no te sientes bien, cuando te sientes defraudado de la misión, porque yo así me sentí, por eso me salí de los combonianos y estuve un año en mi propia diócesis. ¿Por qué regresé? Bueno, porque estaba la experiencia de Oliboni que le dijo a Comboni: júrame que serás fiel a tu misión. Y es bueno experimentar la tentación y superarla. Jesús también las experimentó. En ese tiempo también Comboni escucha la noticia después de 3 meses que su mamá había muerto. También Comboni, en el paso por el camino, se dio cuenta lo importante que es ser dueño de tu barco. Si vas a viajar de un lugar a otro, especialmente en el tiempo donde había la esclavitud, no podían confundir al misionero con los que mercaban con la vida humana. Si tú te subías a ese barco, eres un esclavista. Tenemos que aprender a quitar de nuestras ideologías, de esas ondas de pobreza y tonterías que nomás se meten y que no te llevan a ningún lado, que te hacen un idiota, que te hacen un inútil. Daniel Comboni con su equipo, una cosa muy sencilla, eran dueños de su barco. Después también compró un barco para que los misioneros no se confundieran con los esclavistas, los que transportaban a los esclavos para ser vendidos después incluso hasta en Estados Unidos. Tener tu propio barco. No será el Titanic, pero tiene que ser un barco que te ayude a ir de un lugar a otro y cumplir tu misión. Hoy nosotros tenemos carros, no tiene que ser el último modelo, pero tiene que ser el más seguro que te lleve de un lugar a otro. El contacto con la esclavitud y la enfermedad lo hacen regresar y reprogramar lo que Daniel Comboni era. Un maestro que tenía que estar al servicio de África. ¿Podría regresar o no regresar? No se sabía. Tenía que curarse primero. Esta es otra cosa. Cuando uno está enfermo, tiene que curarse para poder servir a la misión. Si no, no puedes regresar a hacer lo mismo. Una de las felicidades que yo tengo es de haber estado los primeros años de mi ordenación
en África por 12 años y también me tocó trabajar en Europa y estar en estos lugares y dar lo mejor de mí. Si no vuelvo a África, no tengo ningún resentimiento. Yo ya fui, hice, vi y hice mi aporte. Ahora me toca animarlos a ustedes para que ustedes hagan esa experiencia. Si les toca ir a misiones inmediatamente, no tengan miedo. Se pueden morir aquí, se pueden morir allá. Lo importante es dónde vas a vivir mejor. Y Daniel Comboni eso lo supo desde el principio. ¿Dónde podía vivir el mejor? Pues ayudando a los africanos. Y fue así que recuperó, fue a comprar a los que él sabía que venían de esclavos para darles la libertad y formarlos. Pero también el africano moría en Europa. Solamente sobrevivían las mujeres, pero preparó maestras. Y un gran ejemplo y éxito de Daniel Comboni como obispo fue la escuela que hizo en el Canal del Suez cuando se abrió. Él estuvo allí y presentó muchachas africanas como maestras de los niños europeos. Vean la capacidad tan grande de creer en África es presentarles, hey, ellos pueden ser tus maestros también. Confíale en la educación de tus hijos. Por eso la educación, Comboni fue maestro desde el principio y promovió las escuelas. Quería universidades alrededor de África. Él pensaba en grande, pero como Dios también piensa en grande y después tienes que agarrar un pueblito chiquito para hacer después una iglesia y seguir creciendo, ajustarse. El contacto con la esclavitud le ayudó a buscar la dignidad de la persona y de buscar al más pobre, buscar al abandonado, al que no cuenta. Y eso está dentro de la espiritualidad de nosotros. Pero hizo una cosa, un plan. Daniel Comboni no se fue a las buenas y malas. Hay muchos combonianos que amanecen el día y piden, no saben si van a terminar el día o lo que van a hacer. Esos no son combonianos como Comboni. Los combonianos como Comboni tienen que seguir un plan. Tienen que tener una idea de lo que van a hacer el día. ¿Se logrará o no se logrará? Pero Daniel Comboni lo hizo con la oración, rezando en la Basílica de San Pedro. Descubrió, ¿verdad? Por ahí en 1860, 67, cuando se estaba canonizando a María Margarita Alacoque, que venía francesa y que traía toda la espiritualidad del Sagrado Corazón. Entonces tenemos ahí que Daniel Comboni se mete a rezar y por 60 horas saca un plan. ¿De dónde lo sacó? Bueno, yo que estuve estudiando y digitalizando documentos, me di cuenta de que Comboni no tiene mucho de original. Y está bien. ¿Para qué inventar la rueda si ya la inventaron otros? Pero las inspiraciones de Daniel Comboni vienen de los misioneros alemanes y austriacos. Y hace una síntesis, lo que funcionó, lo que no funcionó. Con su experiencia de fracaso formula un primer plan. En el 1871 él presenta este plan también al Papa de entonces, que fue Pío IX. Y lo más bonito que me recuerdo de esta vida es de que Daniel Comboni tenía fuego y se acercó al Papa en el Vaticano y lo puso contra la pared. Hasta que le dice, hey muchacho, ve a buscar y a concretizarlo. Lo apoyó, lo animó. Cuando la iglesia en ese tiempo quería cerrar las misiones porque era un fracasadal, un montón de muertos, especialmente los franciscanos europeos que iban allá, se iban con sus hábitos bien gruesos y se morían en el desierto. Entonces, ¿para qué matar tanta gente? Y es que Daniel Comboni dice es que se tienen que aclimatizar, se tienen que crear centros de inicio para después ir al interno. Y que vengan los africanos a estos lugares para poder... Tenía un plan, porque si no tienes plan, te mueres a lo tonto y no logras nada. Para esto tienes que envolver en tu plan a otras personas. Y por eso, con el apoyo del Papa y el apoyo de su fundador, de su protector, Nicola Mazza, él se fue por toda Europa a buscar a los reyes y princesas y gente de exploradores y científicos que le aconsejaran y lo apoyaran económicamente. Ven cómo el misionero comboniano tiene que estar abierto a todas las clases sociales y también a los líderes de diferentes áreas. Porque aunque no sean católicos, aunque no sean cristianos, tienen algo que aportar a la humanidad. Hay que salvar a la humanidad como Jesús, haciéndose uno de nosotros, igual en todo menos en el pecado. Hay que evitar los pecados de las personas, pero incluir sus aportaciones. Esto le trajo problemas y eso es parte de la vida comunitaria,
de que ya estaba viejito don Nicola y dicen, no, eso de nosotros ya no queremos ir a África, los del Instituto Mazza. Y con Boni andando por allá, cuando regresa a verlo, ya Nicola Mazza está enojado con él, lo cuestiona y lo expulsan prácticamente de su instituto. Y es entonces que él tiene que recurrir a la Madre Iglesia, a sus amigos, Cardenal Barnabó, el encargado, el prefecto de propaganda FIDE, la encargada de las misiones hasta hoy todavía en el mundo, el Papa Rojo que le llamamos, ¿verdad? El Cardenal Barnabó lo invita y dice, hey, con Boni, vamos a poner los pies sobre la tierra. ¿Cuántos años tienes? Pues casi 40 y tantos, 45, dice. Pues mira, asegúrame que vas a vivir 50 años más y te dejo ir solo. O me fundas un instituto. Y fue entonces que Daniel Comboni comienza a crear esta idea de fundar un instituto. No solamente se encontró fuera del Instituto Mazziano, sino que ahora se encuentra como fundador. No es que él quería ser el fundador, pero no le quedó de otra. Gracias a Dios que primero fundó a las misioneras combonianas Pía Madre de la Nigritia y después nos fundó a nosotros como instituto para el África en el 1867, algo así. Eso chequen el dato, para eso son estudiantes. Comboni abrió sus primeros institutos en Cairo para los africanos rescatados de la esclavitud. Y allí me tocó estar en el instituto, en la capilla que se llama Cor di Gesù, el Sagrado Corazón, en el centro del Cairo, ahí donde estuvieron las revueltas cerca del Tahrir, de la Plaza de la Revolución. Estaban dos institutos, un edificio grande para hombres, un edificio grande para mujeres, porque él siempre quiso formar hombres y mujeres africanos para que fueran después a sus lugares de origen y evangelizar y culturalmente hacer crecer a sus compatriotas. Pero también Comboni seguía viajando hacia Europa para promocionar su misión. Incluía, como ya les dije, a reyes, científicos, exploradores, gente simpatizante con esto. Pero ¿quién iba a seguirlo? Nadie. También iba a buscar vocaciones. Y necesitaba ya a sacerdotes y monjitas que quisieran seguirlo. Y pues agarraba de todo. Esta es una de las dificultades, ¿verdad?, que siempre tendrá Daniel Comboni. Es mejor formar tus propios miembros, pero eso te lleva años. Yo tardé 13 años en la formación. Imagínense agarrar de los padres que no querían en otras diócesis y que no querían en otros institutos, pues los llevó a África y se llevó con ello pues todos sus problemas. Y por eso tendrán a Carcereri, su enemigo número 1 en África, y que quieren hacer santo y quién sabe y lo hagan, que no respetaba a Comboni. Y ellos traían su manera de ver la misión para después salirse de los combonianos y seguir con su congregación ellos solos como los protagonistas. El problema de Comboni y Carcereri siempre será el protagonismo. ¿Quién es el gallo en este gallinero? No puede haber dos gallos en un gallinero. Y Comboni pues era el gallo. Y fue todos los problemas que tuvo Comboni, especialmente en la misión de Obeid. La misión de Obeid no la fundó Comboni, la fundó Carcereri junto con un grupito de monjitas. Pero había problemas ahí entre no había la separación suficiente entre monjes y monjitas. Entonces Comboni tuvo que declarar eso. Él no podía dejar pasar esas cosas. Y por eso fue que le inventaron a Comboni todo el show, porque él siempre quería hacer de la mujer una persona protagonista de la misión. Y decía, una mujer vale 4 o 5 misioneros. Entonces, por eso tendrá problemas después Daniel Comboni. Incluso le costó mucho para llegar a ser beato y mucho para llegar a ser santo por los chismes. Eso sobra en la misión, los chismes. Llegó a ser obispo de Jartum, estuvo ahí algunos días y después, mero cuando él empezaba, tenía los ideales de hacer la misión de Jartum, se dio cuenta que tenía que irse a otro lugar para poder desarrollar la comunidad. Había mucha interferencia de la religión de la tierra del Islam. Él quería irse a crear una villa donde eran puros cristianos recién convertidos, había 30 familias, y lo logró teniendo un primer sacerdote africano,
Surur, Antonio Surur, Antonio como él, Surur como su apellido de este africano, sacerdote. 30 familias y hasta ahorita está todavía ahí. 30 familias nada más. Sus misioneros que llevaba se murieron. Daniel Comboni muere a los 50 años, el 10 de octubre de 1881. Solo 50 años. Y aquí entendemos que es en el fracaso donde Comboni dice, esta no es mi obra, esta es la obra de Dios, y yo muero, pero mi obra no morirá. Será el grito que muchos combonianos sabemos y que pues llegará un día que también nosotros muramos, pero con nosotros no muere la obra. Continúa y continúa en lo que ustedes hayan podido agarrar de esta pequeña plática. Deseo para ustedes como postulantes que cumplan esto, no se aprendan las palabras mágicas. ¿Para qué quieres ser comboniano? Para ir con los más pobres y abandonados. A mí casi ni me aceptan el postulantado porque no dije las palabras mágicas. Yo quería ser misionero para ir a evangelizar, como lo hizo Comboni. Así dije. No, me dice el padre Dorín, no has dicho las palabras mágicas. Para ir con los pobres y abandonados. No, yo creo más ahora en ser santo y capaz, y como dice el logo de ustedes, y hacer causa común con los pobres, como lo hizo Daniel Comboni. Espero les haya servido de algo, estamos en contacto, la bendición, claro. Dios omnipotente los bendiga, los transforme, y San Daniel Comboni sea su inspiración como lo ha sido para nosotros, y más de 1800 misioneros y tantos que están en la lista de muertitos combonianos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.